Bueno, continuando con la teoría de Schrödinger, lo último que habíamos hecho era deducir la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Habíamos encontrado esta expresión. Nos había quedado una ecuación diferencial donde tenemos en el primer término la segunda derivada de la función de onda respecto a x dos veces. Este término está relacionado con la energía cinética. El segundo término del primer miembro está relacionado con la energía potencial, que para deducir, digamos, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo tenía que ser un potencial que no dependiera del tiempo. Habíamos dicho que pertenecía a un sistema conservativo. Y esto era igual, por ende, a la energía mecánica de la partícula por la función de onda asociada a la partícula. Y esta función de onda que solo depende de x, en realidad la función de onda total viene de haber supuesto separación de variables. Entonces la función de onda total me queda la función de onda que depende de x por e a la menos i por la energía por el tiempo sobre h partida. Lo que vamos a hacer ahora es resolver el problema de una partícula cuántica sometida a un potencial unidimensional en una caja de paredes impenetrables. Es decir, vamos a suponer que tenemos una partícula que se mueve en el eje x entre menos a sobre 2 y a sobre 2. Dentro de esa caja unidimensional el potencial vale 0 y fuera de esa caja el potencial vale infinito. Esto significa que si tuviésemos una partícula clásica, la partícula va a vivir, entre comillas, acá adentro, y afuera de la caja de la partícula no puede estar. Es decir, que la densidad de probabilidad clásicamente es constante y distinta de 0, digamos, dentro de la caja, y fuera de la caja vale estrictamente 0. Entonces, como la ecuación de Schrödinger que nos queda para el problema es el primer término con la segunda derivada de la función de onda respecto a x dos veces. El segundo término del primer miembro no aparece porque dentro de la caja el potencial vale 0. Entonces el primer término va a ser igual a la energía por la función de onda. Es decir, me queda una ecuación diferencial que es la segunda derivada de la función de onda respecto a x dos veces igual a e por otra constante, digamos, igual a una constante por la función de onda. Las funciones que son soluciones a ese tipo de ecuación diferencial son, o se pueden expresar, digamos, como una combinación lineal de seno de un argumento que depende o es proporcional a x y otro término que depende o es proporcional al coseno de un argumento que es proporcional a x. Por lo tanto, proponemos como solución general esta expresión para la función de onda, y a partir de hacer la segunda derivada de esta función de onda respecto a x dos veces y ponerla en la ecuación diferencial, se puede demostrar que k tiene esta dependencia con la energía. Esto para dentro de la caja. Obviamente fuera de la caja el potencial vale infinito, entonces la función de onda fuera de la caja tiene que ser 0 para que la densidad de probabilidad calculada a partir del postulado de Born tenga que ser 0. Las condiciones de contorno provenientes, digamos, del hecho de que por afuera de la caja la partícula no puede estar, son estas. La función tiene que ser nula en el borde x igual a sobre 2 o en el otro borde x igual a menos a sobre 2. Entonces, en el borde positivo me queda esta condición de contorno para la función de onda, y en el borde negativo me queda esta otra condición de contorno. Si sumamos las dos expresiones me queda esta ecuación que tenemos acá, 2b por el coseno de k por a sobre 2 igual a 0, y si las restamos me queda esta otra expresión, 2a por el seno de k por a minúscula sobre 2 igual a 0. Ahora, como el coseno y el seno son funciones independientes entre sí, no existe ningún valor de k que cumpla estas dos condiciones simultáneamente. Entonces lo que vamos a tener son dos grupos de soluciones, y esas soluciones van a ser independientes entre sí. Bueno, como dijimos, vamos a tener dos tipos de soluciones de la ecuación de Schrödinger para el pozo infinito.
Y esos dos tipos de soluciones son independientes entre sí. Por un lado, el primer grupo de soluciones son aquellas donde el coeficiente A se anula y el coseno de K por A sobre 2 también se hace 0. Y el otro grupo de soluciones son aquellas que las condiciones de contorno son tales que me anulan el coeficiente B y el seno de K por A sobre 2 también se hace 0. Entonces, en el primer grupo, la función de onda solución que vamos a tener es una función de onda phi de x, que es igual a b por el coseno de k por x. La parte que dependía de a por el seno de k por x no aparece porque a dijimos que se hacía 0. Y la condición es que el coseno de k por a sobre 2 tiene que ser 0. El coseno es una función que se anula cuando el argumento es igual a pi sobre 2 o valores semienteros de pi. Entonces ahora imponemos esta condición para el argumento y de acá podemos despejar el valor de k. Entonces k lo que me queda es que puede ser un número natural positivo por pi sobre a. Y ese número n tiene que ser impar, digamos, para cumplir con esta expresión. Es decir, que k sub n es n pi sobre a, donde n vale 1, 3, 5, 7 y así sigue. El otro grupo de soluciones lo podemos escribir como phi de x igual a por el seno de k por x. El factor o el término en realidad que depende de b por el coseno de k por x, para este grupo correspondía a tomar b igual a 0, entonces ese término no aparece. Y la otra condición de contorno es que seno de k por a sobre 2 tiene que ser 0. Y el seno de un argumento se anula cuando ese argumento es un número entero de pi. Entonces de esta condición para k por a sobre 2 despejemos el valor de k, entonces llegamos a que k sub n tiene que ser igual a n pi sobre a, con n igual a un número par positivo, 2, 4, 6, 8 y así sigue. Entonces podemos escribir las dos familias de soluciones como está en la filmina. Primero tenemos las funciones de onda coseno que corresponden a valores de k igual a pi sobre a por un número par, y las otras funciones de onda son proporcionales al seno de kn por x, donde k sub n es un valor par de pi sobre a. Si calculamos a partir del valor de k sub n, despejamos el valor de la energía, lo que vamos a encontrar es que la energía va a depender de n, es decir, que ahora la energía aparece cuantificada y proporcional a n cuadrado. En particular, el valor más bajo de energía corresponde al valor n igual 1 y es igual a pi cuadrado por h partida cuadrado sobre 2 veces la masa de la partícula por a cuadrado, donde este a era el ancho de la caja. Si graficamos en un esquema de energía en función de la coordenada en la que se mueve la partícula, nos queda el esquema de energía dentro de la caja y el valor de energía más bajo, digamos, no es 0, es interesante hacer notar ese detalle, y el valor es el valor E sub 1 que está en esta fórmula, y se puede demostrar que el valor E2 va a ser 2 al cuadrado por este valor, el valor de E sub 3 va a ser 3 al cuadrado por este valor, y así siguiendo. Algo interesante que tenemos que notar acá es que la energía, entonces, para una partícula cuántica que está confinada en una caja unidimensional de ancho A, la energía ahora aparece cuantificada, es decir, que el hecho de tener una partícula cuántica confinada, es decir, ligada a un sistema, hace que la energía se cuantifique. La cuantificación de la energía, recordemos que proviene de la condición de contorno, es decir, de imponerle a la partícula que se mueva entre menos a sobre 2 y a sobre 2. Bueno, entonces para terminar con el problema de la partícula cuántica en un pozo infinito,
Como habíamos dicho, ahora la energía aparece cuantificada y este hecho, como dijimos anteriormente, se debe a que confinamos la partícula entre menos a sobre 2 y a sobre 2 y habíamos expresado la energía del primer nivel y las energías siguientes son proporcionales a esta cantidad con la constante de proporcionalidad n cuadrada. Si graficamos las tres primeras funciones de onda de la función de onda de la partícula, la primera es un coseno de k por x, donde k habíamos dicho que era pi sobre a. Para la segunda partícula es un seno de k por x, donde k es 2pi sobre a. Y la tercera es coseno de k por x, donde k es 3pi sobre a. Lo que vemos es que el primer caso es una función de onda que siempre es positiva. En el segundo es una función de onda que es proporcional al seno de k por x. Se hace 0 en menos a sobre 2 y a sobre 2 como la otra, pero además se anula y pasa por el origen. Y finalmente la tercera función de onda pasa 2 veces por el origen. Para ver la función de onda, el significado físico, digamos, que tiene, lo que vamos a hacer es usar el postulado de Born y calcular la densidad de probabilidad y graficarla. Entonces, para estas tres primeras funciones de onda, si graficamos el módulo cuadrado de la función de onda del nivel fundamental, tenemos esta curva. El módulo cuadrado de la función de onda, es decir, la densidad de probabilidad para el segundo estado tiene esta forma y para el tercer estado tiene esta forma. Lo que se puede ver en el gráfico es una línea punteada que representa la probabilidad clásica de encontrar la partícula. Fíjense que la probabilidad clásica es distinta de 0 y constante en toda la caja para los tres estados. Sin embargo, lo que encontramos en el marco, digamos, de la teoría de Schrödinger es que en el nivel fundamental la partícula tiene mayor probabilidad de estar cerca del centro. En el segundo estado tiene dos lugares donde se hace máximo la probabilidad de encontrar la partícula y 0 probabilidad en el centro, y obviamente siempre da 0 la probabilidad en los bordes porque cumple con la condición de contorno. Y en el tercer estado hay 3 máximos de probabilidad y 2 mínimos, exactamente 0, digamos, en el interior de la caja, además de las dos condiciones de contorno. Esto se debe a que dentro de la caja lo que se establece, pensando por ejemplo en un electrón, es una onda estacionaria de la onda de probabilidad asociada a ese electrón. Y lo que vemos son los distintos nodos. El nodo fundamental corresponde al gráfico de abajo, y a medida que subimos en los niveles de energía, lo que vemos es que empezamos a tener un nodo, por ejemplo, en el primer estado excitado, y dos, lo que se llamaría vientre en ondas estacionarias de ondas mecánicas. Y en el tercer estado vemos 2 nodos y 3 vientres. En el estado fundamental no tenemos ningún nodo excepto las condiciones de borde que se cumplen para los 3 estados, donde la función de onda vale 0.